Sí, señor. Y vamos con nuestro invitado. Él es Sebastián Rúa, politólogo, escritor. Pero qué bueno que antes de hablar del tema principal, que es sobre su libro, que ha denominado Bioestado, la próxima evolución del poder, hablando de esa evolución del poder, pues Sebastián, un saludo muy especial, bienvenido a Clicracia, y qué bueno una apreciación frente a lo que pasó en el Consejo de Medellín sobre esta polarización, amenaza, libre expresión. ¿Cómo toma usted un consejo que un debate que era tranquilo, donde se iba a debatir la importancia de esas mujeres líderes en las zonas rurales y en la zona urbana de Medellín, terminara en esta discusión, en esta confrontación de dos partidos que históricamente ya se vienen enfrentando, como es el Pacto Histórico y el Centro Democrático? ¿Cuál es su análisis, Sebastián, con los buenos días? Bueno, Oscar, con muy buenos días para ti, agradeciendo inicialmente esta invitación y a todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora. Bueno, yo creo que es un buen punto de entrada. Realmente esta situación que se está presentando nos permite ingresar en un espacio de análisis que nos muestra que la política está tomando una orientación que va más orientada a los intereses propios de cada político que hace sus cálculos electorales y sobrepone esos intereses a los intereses reales que tienen los ciudadanos sobre las necesidades y digamos como estos retos que vive el ciudadano de a pie en el día a día. Es un contexto que se presta para este tipo de situaciones realmente. El contexto electoral tiene una función fundamental y es movilizar ciudadanos para lo que sea realmente, pero el objetivo fundamental es movilizarlo para el día de elecciones. ¿Para qué? Para que la persona ese domingo se levante, haga sus cosas, se organice y se vaya para su puesto de votación a ejercer su derecho al voto. Pero esto no es fácil realmente. Entonces, ¿qué hacen este tipo de procesos políticos? Recordemos que estos mismos partidos, estas mismas líneas ideológicas son las que hoy tienen una disputa, digamos, como más posicionada por el Ejecutivo en Colombia, en la campaña presidencial. Entonces, claro, eso se trasciende, digamos, como la capital y el centro del país y se va a las regiones. Se da este clima como caldeado para que la gente se emocione de alguna manera y recordemos que para las elecciones nosotros hablamos de tres emociones fundamentales que movilizan a un ciudadano, que son el miedo, la rabia como emociones negativas y la esperanza como emoción positiva. Pero en este contexto, cuando los polos tienden a alar como esa cuerda, ese péndulo de manera más fuerte, pues se mueve principalmente en el odio, en el miedo, en la indignación, digamos como en todo este tipo de elementos. Y claro, en diferentes espacios que se permite el debate, que la opinión pública presta atención, que se dan estos contextos, digamos, de confrontación ideológica, también generan como un coletazo del efecto de esta disputa ideológica. Entonces, ahí podemos ver que cuando el debate es algo que tiene que ver con otro tipo de necesidades, con respuestas que está buscando el ciudadano, pues la contienda electoral lleva todo al contexto electoral. Y en ese contexto electoral se da la disputa, ¿por qué? Por los votos, que hoy es lo que realmente le preocupa a los políticos en el país. Hoy el contexto en el que estamos, este contexto electoral exige eso, ¿sí? Todos los políticos, independiente del cargo, independiente de la posición, independiente del departamento, están en un mood electoral, porque estamos a puertas de que se decida una elección bastante importante para el futuro de Colombia. Y bueno, digamos como que este ejercicio de hacer movilizar las emociones de los ciudadanos va a cada rincón en el que haya espacio de debate democrático en el país. Sebastián, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo aquí en Clic gracias al poder de la información a un clic. Quiero que se enfoque un poco, pues ya pasando el tema más anecdótico y coyuntural de lo del Consejo, que es simplemente la muestra de la polarización que tenemos cuando se cita un debate que no tiene nada que ver con la contienda electoral, pero se termina precisamente debatiendo sobre el tema electoral o sobre las posiciones que hay pues ahora en el tema electoral. Pero quiero un poco que se centre, incluso yo lo decía ahora, en un tema y es en el fenómeno Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, porque parece ser que lo que gana uno lo pierde el otro, es decir, esas adepciones o simpatías están como un péndulo yendo para uno y para otro, pero no crecen. Entonces, y que el discurso entre ellos dos no se ha basado en las ideas, sino en la descalificación.
eso no está malo porque de alguna manera también hace parte del juego democrático, pero ¿usted cómo ve ese fenómeno que se da en esa, digamos, segundo renglón de preferencias hoy en el país? Listo, hay algo muy importante ahí, Javier, muchas gracias por la invitación. Y es, nosotros lo hablamos en este medio el día de las elecciones, el día de las elecciones de las consultas. En este medio tuvimos una conversación con Germán donde analizábamos qué pasó después de estas consultas y una de las conclusiones a las que llegamos, que pude mencionar ese día es, venga, mañana la izquierda va a saber perfectamente cuál es su candidato, pero la derecha va a tener que levantarse a tomar la decisión de cuál es el candidato por el que debe elegir. Y el país, como ustedes lo han mencionado, que se encuentra completamente polarizado, porque en la medida que nosotros en la política y en la consultoría hablamos de un efecto pendular, ¿sí? Entonces, en la medida que más se jala el péndulo hacia un extremo, pues más duro va a ser el regreso, pero vuelve y más duro va a ser el regreso. O sea, ese efecto se presenta y esta elección tiene unos polos muy marcados. Por eso se genera un efecto en el que el centro se hace completamente nublado, completamente borroso. Y ahí hablamos de algo importante, es que estos dos extremos se necesitan, ¿cierto? Estos dos polos se necesitan. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Y conecto ahí, Javier, es que el polo de la izquierda quedó perfectamente definido. La izquierda hubiera tenido un problema grande si Daniel Quintero le hubiera ganado a Roy Barreras, ¿sí? Porque Daniel Quintero ha demostrado que al lugar en el que entra, por lo menos es capaz de desestructurar, de descuadrar, de desorganizar, de ganarse un lugar, ¿cierto? Donde esté. Pero Roy Barreras no. Y las personas de izquierda, los movimientos de izquierda que tradicionalmente se han dado sus luchas, que han defendido sus posiciones ideológicas históricamente en el país, pues saben que Roy Barreras de ninguna manera le quita un solo voto a la izquierda. ¿Sí? Entonces la izquierda después de la consulta quedó perfectamente definido y con la absoluta claridad de quién era su candidato. No le compite nadie en el espectro ideológico. Pero a diferencia de la derecha, que quedó con dos posiciones que curiosamente representan un mismo espectro ideológico, pero en su estructura tienen posiciones diferentes. Y ese día también lo hablamos. Abelardo tiene un efecto de opinión, de redes sociales, de, digamos, como todo lo que se da en el marco del debate ciudadano, bastante grande. Más allá de estructuras políticas y demás, él tiene una figura que ha sido relevante en redes sociales, que se ha hecho escuchar, que se ha ganado una posición a partir de su figura y de su proyecto de liderazgo, por decirlo de alguna manera. Mientras que Paloma viene de hacer un ejercicio completamente estructural, ¿sí? Donde lo más importante es su partido, que es un partido que siempre logra tener curules importantes en el Congreso, espacios importantes en las diferentes consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones. Es un partido muy estructural y que su forma de funcionamiento representa o se da representada por un líder que es el señor Álvaro Uribe Vélez, que pues, termina siendo un fenómeno político que todavía es muy vigente y que como respuesta a Petro entonces obviamente se fortalece, que todavía tiene mucha voz y tiene ese proyecto que está cimentado en una estructura política. Entonces estos dos personajes tienen algo muy curioso, es cada uno tiene lo que al otro le falta, ¿sí? Abelardo no tiene la estructura partidaria y política que sí tiene Paloma, pero Paloma no tiene la capacidad de ser ese fenómeno mediático, disruptivo que sí tiene Abelardo. Y ahí la derecha tiene una decisión, digamos, como definitiva. ¿Qué pasa? Cuando vemos que de pronto, y que esperemos que el debate democrático lo permita, que Cepeda no tiene la posibilidad real de ganar en una primera vuelta, que ese sería el riesgo más grande para el espectro de derecha, sino que tiene efectivamente que haber una segunda vuelta. Paloma y Abelardo entienden que la competencia es entre ellos dos. O sea, que para llegar a esa segunda etapa de la carrera, la competencia es entre ellos dos. Porque seguramente la votación del uno pues terminará yendo al otro. Y esa división, digamos, como ciudadana, dejará de darse. Pero en este momento, el propósito que tiene cada una de estas campañas, tanto la de Abelardo como la de Paloma, es llegar a segunda vuelta. Y el competidor para eso es el otro, ¿cierto? Para Abelardo, el competidor principal en este momento es Paloma y para Paloma es Abelardo, porque seguramente en el momento que uno de los dos pase a segunda vuelta va a lograr captar todo el espectro de derecha, porque difícilmente un votante de Abelardo de las Priella va a cambiar por Cepeda, ¿sí? O por otro candidato, o por el voto en blanco. O sea,
va a haber casi que un voto de descarte, o sea, no va a haber más opción, toca votar por Paloma, y viceversa. Entonces, digamos como que eso es lo que se presenta puntualmente en este momento del debate, y por eso los ataques entre ellos, porque es que hay que ganarle el rival es el otro en este momento. Sebastián, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Abusamos de su amabilidad, lo habíamos invitado para el lanzamiento de su libro, pero poco menos aprovechar su presencia como politólogo, como analista de estos temas en esta coyuntura, por supuesto. Gracias por ayudarnos a entender este tema de las campañas políticas y las encuestas. Pero hablemos de su libro, el libro Bioestado, la próxima evolución del poder. El poder del futuro no será para dominar, será para transformar. ¿Es alguna especie, Sebastián, de crítica al modelo actual de Estado? Germán, con los buenos días para ti, sí, estoy muy contento en este momento. Estamos esta semana realizando todo el proceso ya de lanzamiento del libro. Es un libro, te cuento por encima, que tomó alrededor de 4 años de construir. El libro tuvo su lanzamiento a través de una editorial en España, la editorial Létrame, y bueno, digamos como que pasado mañana, el sábado, tendremos el lanzamiento en la Casa de la Literatura en Medellín, bueno, y nos van a acompañar diferentes figuras y invitados muy especiales para este espacio. Y bueno, tomo como punto de partida lo que nos dice, sí hay una crítica fundamental al Estado y sí hay una crítica fundamental a la forma en que nos gobiernan, porque no es una forma, primero, acertada, y segundo, no está dando las respuestas a los problemas y a las necesidades puntuales de los ciudadanos. Y nos estamos quedando en debates y procesos que realmente lo único que hacen es hacer un desgaste institucional, hacer un desgaste burocrático, pero no da respuesta fundamental. Y en el mundo en el que vivimos ha cambiado profundamente, ¿cierto? El Estado, que por ejemplo nosotros en Colombia, porque el alcance del libro es global, fue uno de los enfoques que tuvimos, el Estado no está dando esas respuestas, y el mundo cada vez es más competitivo, más acelerado, cada vez los entornos son más cambiantes, más volátiles, cada vez se requiere que seamos más adaptativos. ¿Por qué? Porque es que el surgimiento de la tecnología, a los pasos acelerados que se está dando, pues está cambiando las condiciones de la vida y las formas en las que los ciudadanos se relacionan entre ellos y se relacionan con el poder. Eso es muy importante. A partir de ello, nosotros podemos concluir de alguna manera que el Estado que tenemos diseñado responde a las necesidades de por lo menos 1 o 2 siglos anteriores al que estamos, ¿sí? Y que se ha convertido en un medio, digamos, como represivo. Nosotros hoy nos tienen envueltos en un debate ideológico, que si el de derecha, que si el de izquierda, pero si nosotros vamos al foco del asunto, el problema no es ese. Entonces, estos procesos políticos se han logrado, digamos, como nutrir de elementos del marketing político, de la comunicación, de la ingeniería social, o sea, de diferentes disciplinas, para seguir sosteniendo un debate, unos discursos, para que la gente siga interesándose y siga envuelta en discusiones y rivalidades que realmente son triviales, porque a la larga aquí vivimos todos, ¿cierto? Los que habitamos este país somos todos, y las respuestas que se den no somos todos. Y hay algo muy valioso para el término del debate como tal, que es que el gobierno Petro haya ganado y se haya demostrado que temas que en este país puntualmente, pero realmente funcionan en todos los países, que temas como la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, digamos, todos estos fenómenos no son propios de un espectro ideológico, o sea, que realmente llega a permear todas las instituciones del Estado, que ya hay sistemas que están perfectamente orientados y articulados para que la corrupción corra por las venas del Estado, independiente de si el candidato que logre la presidencia es de derecha, izquierda, de centro. Eso no importa. Ya hay una estructuración y una organización institucional que hace que el Estado tenga, digamos, como este cáncer en sus venas. Entonces tenemos que pensarnos algo diferente, ¿cierto? Y la gente lo pregunta, y digamos, yo he tenido la oportunidad de ser docente y llegamos a ese punto con estudiantes, con personas que conversamos, bueno, y entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es ese punto, ese paso que debemos dar? Y el bioestado, la próxima evolución del poder, surge como una respuesta que parte de esa crítica, pero que es bastante propositiva y le puede ayudar a cualquier ciudadano a entender, venga, el poder funciona de esta forma, pero el propósito es que vaya cambiando. Y
hay generaciones nuevas, hay medios tecnológicos nuevos y esto nos tiene que dar respuestas nuevas y reales a la articulación. Pasar de este fenómeno burocrático ineficiente a estructuras más sincronizadas, menos verticales y que realmente potencien la vida y la creatividad de los ciudadanos. Esto es fundamental. Sebastián, precisamente frente a esto último que usted viene diciendo, me llama mucho la atención algo, y es, por ejemplo, qué elementos de su libro, de lo que usted escribe ahí, de las recomendaciones políticas que usted entrega, debe asumir el nuevo gobierno. ¿Usted qué consejo le daría basado en el libro que usted escribe, que usted tiene el concepto claro, que debe asumir un nuevo gobierno para tener esa política renovada, digámoslo así, esa nueva política? Porque vemos los políticos, vemos a un Iván Cepeda muy congresista, pero no lo veíamos en el panorama nacional, a una Paloma Valencia muy de Congreso, pero no la veíamos en un panorama nacional como presidenta, a un Abelardo de la Espriella, en el que pues, lo veíamos desde el punto de vista como abogado, penalista, muy metido con el tema de narcotráfico, no con él, sino en el ámbito de defensa. Y veíamos a unos, o vemos a unos políticos muy tradicionales como Sergio Fajardo, como Claudia López, como Roy Barreras, que paradójicamente hoy no marcan en las encuestas y que hoy se quedarían de pronto rezagados frente a lo que hoy quiere el país. ¿Cuál es esa recomendación que usted le hace especialmente a esos políticos que hoy sí están ahí en la punta, que hoy están en la mira de los ciudadanos y de los colombianos a la hora de ir a sufragar, basados en el libro? Listo, perfecto, Oscar, y gracias por tu pregunta. Hay algo fundamental y es, los políticos que tienen estos procesos tradicionales, es decir, que ya tienen una historia en la política, tienen que comprender que la lógica del mundo electoral ha cambiado y que cada vez va a ser más rápido, cada vez va a ser más acelerado y cada vez estas figuras políticas van a tener que enfrentar retos diferentes. ¿Por qué? Porque se ha dado un crecimiento, primero, en los canales de comunicación, en la forma en que la gente se informa, accede a información que ya no corresponde o ya no responde literalmente solo a unos grandes medios. Sí, ya la opinión pública es muchísimo más dispersa y el ciudadano, que cada vez es más formado, tiene una posición más crítica frente al Estado. Entonces, comprender que esas viejas estructuras del poder cada vez podemos ver, Oscar, que vienen siendo más cuestionadas en los diferentes espacios. Nosotros hablamos hoy de que figuras muy disruptivas, muy diferentes al político tradicional, están alcanzando curules en el Congreso, tanto en Senado como cámaras, liderazgos muy diferentes a la política tradicional que están dando, digamos, golpes a la mesa bastante fuertes. Hablo de un JP, hablo de un Daniel Briceño, que su lógica ha sido otra y que han logrado representaciones diferentes. Entonces es entender eso, venga, el ciudadano es diferente, ya este mundo ya no es un mundo vertical donde el político dice y entonces todos están de acuerdo y se hace, sino que ya el mundo necesita que se sincronicen los saberes, los conceptos y los conocimientos, porque en últimas, quienes crean riqueza, siempre hemos dicho o se menciona, quienes crean riqueza son las empresas, pero las empresas están compuestas por ciudadanos y realmente quienes tienen ese poder son los ciudadanos y realmente quienes deciden por quién votar son los ciudadanos. Entonces, el libro toma como punto de partida esto y es, venga, esa política hecha por políticos realmente está llamada a desaparecer. Sí, cada vez nos damos cuenta que es que el rol del político es innecesario y para acabar de gustar nosotros en Colombia estamos llenos de politiqueros que terminan siendo ministros de salud, ministros de defensa, ministros de educación y cuando vas a ver el perfil profesional es un comunicador social y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo poner al frente de carteras tan importantes que requieren un conocimiento técnico personas que lo que hacen es conseguir votos y en lo que son expertos es en conseguir votos? Claro, no damos las respuestas que los ciudadanos necesitan y ya, digamos, como los diferentes avances tecnológicos nos permiten identificar, conocer, estructurar nuestros problemas y generar soluciones diferentes. Entonces, el punto de partida es ese. O sea, es un llamado a, venga, dejemos de idealizar los políticos, dejemos de pensar que un político va a venir a salvarnos el país, va a venir a solucionar los problemas, porque es que tenemos que hacer un duelo nacional y yo creo que ese es el punto de partida y lo menciono en el libro, Oscar, y es, a ningún político realmente le importa a usted, o sea, a ningún político le importa su familia, sus problemas, su tragedia, sus dolores.
No, ellos realmente están en círculos que lo que les importa es los votos. Ellos se calculan por cuál tiene más votos, por cuál es más fuerte dónde, por cuál tiene más escoltas, por cuál tiene más camioneta, que por cuál tiene más oficina en Bogotá y en Medellín, y el ciudadano sigue sin alimentación, sin educación, sin empleo, ¿sí? Mientras el debate de ellos se da en otras condiciones, y nosotros lo podemos ver, la indiferencia realmente del político con el ciudadano de a pie cuando se hacen obras que terminan siendo elefantes blancos, cuando el voto por el salario, pues siempre el salario de los congresistas sigue subiendo, a pesar que para el colombiano, digamos, como que no sube de esa manera, no hay los mismos recursos, no hay la misma capacidad. Entonces, tenemos unos políticos endiosados, ¿sí? Y que ellos se lo creen realmente, que creen que ese poder les permite estar como en un lugar de conciencia diferente frente a los ciudadanos de a pie. Y tenemos que terminar con eso, o sea, entender que el político Muy es un bien. ciudadano más que tiene que responder al ciudadano como tal. Sebastián, voy a leerle estas frases. Los Sí, estados señor. actuales administran, pero no inspiran. Funcionan con burocracia, control y miedo más que con sentido o propósito. Y entonces ahí aparece lo de bioestado, que es plantear al Estado como un ser vivo, como un organismo. Amplíenos un poquito este concepto. Listo. Y de ahí, Germán, es muy valioso esto que mencionas, porque ahí sale el término bioestado, ¿cierto? Que es un término pues que vengo trabajando hace algunos años, y es que el sentido del Estado realmente es proyectar, profundizar y garantizar la vida, pero una vida en condiciones dignas. Y hay que entenderlo, es que estas estructuras burocráticas tan rígidas no dan las respuestas que hoy la sociedad necesita. Eso, digamos, como que es un punto de partida. Pero más allá, entonces, ¿cómo lo replanteamos? Venga, entendámoslo como un ser vivo que sincroniza seres vivos, ¿cierto? Que es por eso tenemos que cambiar del modelo vertical a un modelo más horizontal, donde es una sincronización. Nosotros, digamos, en cada ciudadano tenemos saberes y tenemos una capacidad creativa que es el elemento fundamental de los ciudadanos, ¿cierto? Que es el elemento fundamental del individuo. O sea, nosotros somos la especie que tiene la capacidad de transformar la materia, de crear, de generar conocimiento, de comunicarlo, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de innovar y de transformar nuestra realidad, pero tenemos un Estado que, en vez de potenciar eso, lo limita, ¿sí? Lo somete, lo hace más complejo la vida. Entonces, necesitamos un Estado que comprenda un propósito superior. El propósito superior es que cada ciudadano tenga una vida digna y que pueda potenciar su capacidad de crear, porque es que eso es lo que nos hace diferentes a las demás especies. ¿Sí? Nosotros tenemos el poder y la capacidad de transformar la materia, ¿sí? Y a partir de ahí transformamos el entorno y generamos las soluciones a los problemas que necesitamos. Entonces, para adaptarnos a un contexto que cada vez es más volátil, de más incertidumbre, más acelerado, pues necesitamos un Estado que tenga la capacidad de adaptarse a ese ritmo como un ser vivo, ¿sí? Que conoce, que aprende, que comprende y que entrega creación y resultado a los ciudadanos. Entonces, ese es el punto de partida. Sebastián, ya para finalizar, datos importantes. Primero, el lanzamiento, a qué horas, en dónde, y segundo, dónde pueden conseguir el libro. A eso iba yo. Listo, Germán. El lanzamiento será este sábado en la Casa de la Literatura, en el barrio San Germán, sector Los Colores, en Medellín. Tendremos, obviamente, ahí la venta del libro como tal, tendremos firma de autógrafos, tendremos algunos obsequios para quienes asistan y nos acompañen en este espacio. Y el libro lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Son creo que 13.000 plataformas digitales que la editorial tiene, pues con las que tiene convenios y demás. Entonces lo pueden comprar en plataformas como Amazon, Busca Libre, La Casa del Libro, bueno, digamos como todas estas diferentes tiendas en línea. En librerías físicas el libro se puede conseguir en España, recordando pues que la editorial es española. En España se puede conseguir en el Corte Inglés, Carrefour, digamos como estas plataformas físicas, y se puede conseguir, a pesar de que en Colombia lo podemos comprar en línea, ¿cierto? Se puede conseguir en 3 formatos: el formato físico, el formato ebook, pues el libro en digital, y en audiolibro. Ya cada quien en la compra escoge el formato que más se adecue a su estilo y gusto de lectura, y pues
así podrás recibirlo. Sebastián, muchas gracias. Oiga, un libro, don Germán y don Sebastián, para mí, desde mi análisis, escuchando al escritor y al politólogo Sebastián Rúa, que es un libro para los que nos gusta la política, pero también para los que no les gusta la política, pero quieren al menos entender un poco sobre cómo debe ser un Estado, cómo se debe manejar un gobierno y sobre qué es importante nosotros también como ciudadanos, como aquellas personas que somos los que vamos y depositamos el voto y ejercemos ese derecho democrático, a qué queremos como gobierno, qué queremos nosotros como ciudadanía, como colombianos que nos gobiernen. Y en realidad lo que usted dice, y me llama mucho la atención, Sebastián, es que mientras hoy hay una polarización, y aquí lo hemos repetido en muchas ocasiones, Sebastián, y es que pocas son las propuestas que escuchamos, muchas las peleas que sí vemos. Entonces, qué bueno que podamos adquirir el libro, que lo podamos leer, que lo podamos entender y sobre todo que basados en lo que usted nos entrega podamos exigir un mejor gobierno. Sebastián, muchas gracias. Oscar, Germán, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, les adelanto, estamos en el comienzo de algo que será muy grande. Ojalá que sí. Oiga, Sebastián, el costo del libro más o menos. Bueno, en este momento, como acabo de salir, tiene un costo promocional. Cada librería escoge pues el valor, pero por ejemplo en Busca Libre salió alrededor de los 45, 50 mil pesos y en Amazon alrededor de los 55, 60 mil pesos. Es un libro que es relativamente corto, es una lectura fácil, pero la idea es que realmente conecte con el ciudadano y que sea accesible. Es realmente el interés. Sebastián, muchas gracias y lo seguiremos molestando por otros temas políticos porque usted tiene el concepto muy claro, nos gusta su análisis y eso es lo importante, que nuestros internautas entiendan un poco de política y en especial que tomen ese conocimiento, esas herramientas para la hora de ir a sufragar, que no sufraguemos por el hambre, que no sufraguemos porque es que yo creo que es mejor, yo creo no, es que tengamos la claridad de quién es ese político, ese líder político que queremos nosotros que esté en la Casa de Nariño. Sebastián, muchas gracias. Oscar, Germán, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Don Germán, pues buen libro, a leérnoslo entonces para tener claridad sobre esa nueva política que queremos para nuestro país. Un Estado es un ser vivo, es un organismo, está conformado por muchas cosas, pero también por ciudadanos y eso es importante. Y me dejó una reflexión allí cuando una de las respuestas que él daba decía: dejen de estar peleando por políticos, que los políticos no piensan en la gente sino en ellos. Y eso está más que claro. Porque si fuera así no existiría ni la pobreza, no existiría ni la desigualdad en el tema educativo, ni muchos problemas sociales en nuestro país. Eso ya estaría solucionado.